Buenos días. Hoy vamos a leer el capítulo 18 de Mateo, verso 10. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar a la que se había perdido? Y si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que de todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Wow, that was exciting. Es emocionante. Buenos días. Es bueno estar con ustedes esta mañana y les doy la bienvenida a los que se reúnen online. Tengo un anuncio rápido antes de empezar con este pasaje. Vanessa y otros hermanos están organizando en abril 25 una reunión especial de Sabbat. Cuando Vanessa estuvo en Israel, participó de esta experiencia y ella quisiera invitar a los hermanos a compartir en una celebración. Si ustedes no saben qué es lo que significa una cena de Shabbat, por favor vengan. Hay un enlace donde pueden inscribirse. El cupo es limitado, así que si están interesados, por favor, búsquenlo en su boletín. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana es parte de un contexto grande del capítulo 18. Acuérdense que este es un mensaje que tiene una progresión lógica, es un mismo mensaje. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a entender. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es transformadora, así como lo escuchamos en el testimonio de Elías. Gracias por la transformación que ha ocurrido en nuestras vidas, Señor, y gracias por tu palabra. Y te pedimos que mientras estudiamos, Señor, tú nos ayudes a seguir creciendo en nuestro entendimiento de ti, en nuestro amor por ti, en nuestro deleite en tu palabra. Que las cosas tuyas, Señor,
se conviertan en nuestro más grande gozo y placer y tesoro. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas de tal manera que podamos probar que tú eres mejor que la vida. Te pedimos, Señor, que nos guíes en tu palabra, que nos des entendimiento y guía, dirección, que estas cosas que vamos a aprender hoy, Señor, no se queden solo con nosotros, sino que podamos llevarlas a este mundo que está confundido y hambriento, un mundo que tiene miedo. Señor, que podamos declarar las buenas nuevas de salvación. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar algo de lo que es, algo de lo más difícil que hay para los cristianos. Y sin embargo es un aspecto muy importante de la vida cristiana para la salud de tu familia, de tu comunidad, de tu congregación. Y esta salud congregacional depende de cómo manejamos este tema. Y estoy hablando de confrontar a un hermano o a una hermana en Cristo que ha pecado en contra de nosotros. Lo que estamos diciendo es estamos hablando de esta habilidad de confrontar a un hermano o a una hermana en gracia cuando alguien ha pecado en contra de nosotros. Nosotros pecamos, ¿verdad? Y a veces nosotros no confrontamos el pecado porque pensamos que eso va a ofender o va a dañar la relación, y entonces nosotros no confrontamos para llevar las cosas en paz. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando eso sucede, cuando no confrontamos, cuando no hacemos estas cosas correctamente, esto daña nuestra relación. Pero si nosotros practicamos lo que vamos a aprender hoy, nuestras amistades, nuestras familias, nuestras iglesias y aún nuestro caminar con el Señor va a ser más saludable, va a haber menos división y va a fortalecer nuestra relación entre nosotros como hermanos. Pero el contexto inmediato de nuestro pasaje, que son los versos del capítulo 18, de los versos 10 al 14, está hablando de cómo vamos a ayudar a estos hermanos que se han extraviado, cómo los vamos a traer de nuevo a la comunión. Nosotros los buscamos, nosotros los valoramos a esos hermanos, a pesar de que tal vez han pecado con nosotros. La Biblia nos instruye a amar a nuestros enemigos y cómo este contexto nos habla de cómo Jesús fue a buscar aquellas 99 ovejas, las dejó en el redil para ir a buscar aquella oveja perdida hasta que se restaurara. Este es el contexto que nos da luz para el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Jesús nos da 4 pasos importantes para confrontar el pecado y restaurar a la comunión a esos hermanos que han causado ofensa. Mateo capítulo 18, verso 15. Si tu hermano peca contra ti, esto se aplica a hombres y a mujeres. Usualmente así es, en este caso así es. Se aplica para hombres y para mujeres. Si tu hermano o hermana peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, el tema aquí es el pecado. No es herir los sentimientos, no es algo de que te molestó, no.
Aquí está hablando del pecado. Es un principio que nos ayuda a entender cómo vamos a reaccionar cuando alguien peca contra nosotros. La primera cosa que nosotros debemos ver aquí es que no debemos ignorar el pecado. La Biblia dice ve, no dice ve y platícalo con los demás, ve y cuéntale a los otros. No, no. El Señor dice, ve y toma la iniciativa, toma responsabilidad, y así como el pastor tomó la iniciativa de ir a buscar esa oveja que andaba perdida, así nosotros, los que somos ofendidos, la persona que es ofendida debe de tomar la iniciativa e ir a buscar al ofensor. Pero nosotros típicamente enfatizamos, especialmente cuando criamos a nuestros hijos, les decimos, hijito, si tú hiciste algo malo, ve y pide perdón. Y no está mal, pero nosotros, si hemos sido ofendidos, tenemos que buscar reconciliación. Eso es lo que nos está enseñando Cristo. Tenemos que tomar la iniciativa, tomar responsabilidad. Necesitamos ser dirigidos. Proverbios 27, versos 5 y 6 dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Es mejor confrontar el asunto, confrontar lo que está sucediendo y buscar que se resuelva. La frase en inglés, hay una frase que dice que tenemos que buscar nosotros, investigar y convencer con prueba. Nosotros tenemos que ayudar a restaurar esta relación. Significa que podemos llevar preguntas, podemos empezar así, permitir a la persona que ofendió clarificar. Tal vez hay algún malentendido. Podemos decir, parece ser que tú hiciste esto. ¿Estoy en lo correcto? ¿O podrías explicarme lo que pasó? Y la actitud que deberíamos de tener si ofendimos es, Señor, mi corazón tal vez no es correcto, pero tú eres perfecto y tú puedes guiarme en esta conversación. Eso es lo que la persona que va a ir a buscar que se arregle la relación debería orar antes de ir a hablar con esta persona. Esto es lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron en contra de él en el jardín del Edén. El Señor no ignoró el pecado, Él fue a ellos, Él no los acusó, Él preguntó, Él hizo preguntas. Les dijo, ¿dónde están? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Han comido del árbol del cual les dije que no deberían haber comido? ¿Qué es esto que han hecho? Entonces, al preguntar estas cosas, el Señor establece un diálogo y saca la confesión de estos ofensores y muestra respeto al ofensor. Y esto aumenta la probabilidad de que la relación se restaure. Esto debe de ser de forma privada. Esta conversación privada promueve que la comunicación sea más abierta.
porque nosotros tenemos como meta ayudar a que la relación se restaure, no solo entre nosotros, sino también con el Señor. El final del verso 15 dice, si el hermano te oye, habrás ganado a tu hermano. ¿Cuántas relaciones se pierden porque no supimos seguir este procedimiento que Dios nos da? Si haces esto y el hermano te escucha, habrás ganado un hermano, habrás salvado esta relación. Estos pasos, antes de que la cosa se ponga más grave, no son complicados, pero tampoco son simples. La confrontación no es algo fácil, hermanos, porque nosotros le tememos al conflicto. Y si nosotros estamos buscando restaurar una relación, nosotros tenemos un enemigo que va a tratar de oponerse a que nosotros restauremos esta relación. No va a ser fácil, hermanos, pero es vital, es importante que tratemos, es importante para nuestra salud espiritual y la del hermano que ha pecado en contra de nosotros. También es importante para la familia de la iglesia, es vital. Estos pasos se aplican también en tu familia. No ignoren el pecado de sus hijos o de los miembros de la familia. El pecado está mal, no es algo bueno, es algo que va en contra de nuestra naturaleza como cristianos. Esto no es algo normal. Aunque sea algo común, no es algo normal. Así que no se acostumbren, hermanos, no se acostumbren al pecado en la familia. No, tenemos que confrontarlo, lidiar con con el pecado. Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados, no a calmar nuestras conciencias para que nosotros nos sentamos cómodos con nuestro pecado que ya tenemos. Porque si nosotros ignoramos el pecado, no es algo saludable para la iglesia. Y si nosotros lo hacemos bien, en la mayoría de los casos, nosotros no tenemos que ir más allá de este primer paso. Ahora vamos al segundo paso. Vamos a suponer que cuando ustedes confrontan, déjenme decirles que en mi experiencia, la mayoría de la gente escucha a la primera, pero vamos a suponer que la persona no escucha. No es lo común, pero puede suceder. No nada más te cruces de brazos y digas, ay, bueno, ya lo intenté. No, dice el verso 16. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Entonces, ustedes ya hablaron en privado con esa persona, no escuchó. Entonces, los testigos pueden ayudar, pueden validar lo que está sucediendo y pueden ayudar a resolver el problema. Estos 2 o 3 están de acuerdo. Por ejemplo, uno está hablando y los otros están orando, a lo mejor no en voz alta, pero acá el Señor te puede oír si estás orando para que el asunto se resuelva. Y la meta no es condenar, la meta no es ganar el punto, ni manipular, ni forzar al ofensor. No. La meta es que esta persona se arrepienta y se reconcilie y se restaure la relación. Ese es el punto. Verso 17. Vamos a suponer que no escucha. Si tampoco a ellos
Y ahora, otra vez, este todavía es un paso mucho más bajo en ocurrencia, porque esto casi no es necesario, casi no ocurre. Y tampoco es para que nosotros digamos, bueno, ya lo tratamos y no pasó nada. No, hermanos, hay otro paso. Dice, verso 17, si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Tal vez esta persona no quiere arrepentirse, ya se involucró más gente. No vas a ignorar el asunto, no lo vas a echar por debajo del tapete y ya. No. Hermanos, no nos vamos a rendir. Esta oveja perdida, tenemos que ayudarla. No vamos a decir, bueno, esta oveja es muy difícil, ya la vamos a dejar por perdida. No, hermanos, nosotros tenemos que buscar la reconciliación y la restauración. Y este es el siguiente paso. Aquí esto nos muestra que el pecado es un asunto serio, pero nosotros no nos vamos a rendir porque este individuo, esta oveja es importante. El tercer paso trae más gente al asunto. Y fíjense que la iglesia no empieza aquí en Mateo 18, fíjense que la iglesia todavía no había empezado. Acuérdense que aquí Jesús está entrenando a sus discípulos para cuando la iglesia sea establecida más adelante. Tomen en cuenta que en este contexto, ¿qué era la iglesia? La iglesia era pequeña, la iglesia eran estos grupos pequeños, a lo mejor en casa, que se preocupaban por las necesidades de los unos y los otros. No era una congregación de cientos como ahora, de extraños, sino que esta es una iglesia pequeña. Entonces, aquí están lidiando con esta dificultad, están lidiando con el pecado, y esto no significa que toda la gente se tiene que enterar del asunto, no, significa que tal vez algunos miembros relevantes de la iglesia van a ser invitados para confrontar en este pecado. Pero la meta, hermanos, no lo olvidemos, la meta es la reconciliación y la restauración de esta oveja para que no sea dañada y sacada del redil. Queremos rescatarla de las garras del león. Entonces, estudiando el contexto de Mateo 18, estamos hablando de restauración, de traer a aquel que ha pecado y que se ha alejado a causa del pecado. El énfasis de este capítulo 18 es traer sanidad y reconciliación para restaurar una relación quebrantada. Y nosotros estamos buscando el arrepentimiento, porque no hay una reconciliación verdadera si no hay arrepentimiento. Porque tú puedes esconder debajo de la alfombra el asunto y allí ese asunto sigue pudriéndose ahí el asunto. Eso no es lo que queremos. El arrepentimiento es difícil, es algo que no nos gusta. No es duro, pero es difícil, hermanos.
Por eso es que tenemos que perseguir este asunto, no dejarlo, no ser negligentes. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? ¿Cuántas veces vamos detrás de esta oveja perdida? ¿Cuántas veces cuando un hermano peca contra mí, cuántas veces voy a perdonarlo? ¿Se acuerdan que preguntó Pedro? 7 veces, y Jesús le respondió, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Puede ser algo exhaustivo, hermanos, pero la Biblia nos deja muy claro que un hermano vale la pena. Nosotros lo amamos y no queremos ver a este hermano perdido, no queremos ver la relación con este hermano devastada por el pecado. Entonces, cada vez que un hermano o una hermana peca en contra de ti, tú tienes que perdonarlo, pero seguir buscando el arrepentimiento. Cada vez, 70 veces 7, dice la palabra, estamos persiguiendo este asunto para que el hermano se arrepienta cuando se le confronta de su pecado. ¿Y cómo experimentamos el perdón del pecado de nuestro Padre? Bueno, nosotros tenemos que arrepentirnos para que podamos experimentar el perdón. Porque el pecado no es para que lo ignoremos. Tenemos que confrontarlo. Tú puedes cruzarte de brazos y decir, bueno, yo los perdono y ya. Pero todavía hay algo allí. Tú tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti, dándote la capacidad para confiar en Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. De esto se trata el Evangelio. Son dos caras de una moneda. El arrepentimiento es una de ellas, para que entonces pueda haber salvación. Mateo capítulo 18, verso 17. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Si esta persona se rehúsa a escuchar a la iglesia, si se rehúsa a arrepentirse, aun cuando ya se le ha hablado y ya se ha orado y ha habido este encuentro, dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Bueno, después de estas 3 confrontaciones del pecado, confrontaciones serias, esta persona no quiere escuchar y rechaza el consejo de la iglesia, entonces significa que esta persona ha rechazado. Significa que esta persona que no se arrepiente ya no se considerará como hermano o hermana en Cristo, sino como un pagano, un no creyente. Aquí dice recolector de impuestos, como diciendo no es una persona respetable, ¿no? En otras palabras, esta persona no es un creyente, es un no creyente y este no es el fin del camino, hermanos. Nosotros no vamos a terminar nuestra relación con este individuo, pero nuestra relación cambia. Nosotros hemos visto algo
Él se ha resistido a la obra del Espíritu Santo, a la confrontación al pueblo de Dios. Algo se está revelando del corazón de esta persona. Lo que se está revelando es que esta persona no es nuestro hermano o hermana en Cristo, porque no se quiere arrepentir. ¿Y qué significa eso? Que esta persona necesita salvación. La implicación de este cuarto paso es que el proceso de confrontación que se describió en estos versos es designado por Dios para exponer el corazón del individuo. Nosotros no podemos ver el corazón de la gente, pero Dios sí puede. Si ellos son unos verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y vas paso por paso con ellos así, el Espíritu Santo los va a mover a arrepentimiento. Si no lo hace a la primera, ciertamente lo hará a la segunda. Pero si no se mueven al arrepentimiento en el tercer paso, bueno, lo que nos está revelando es que esta persona no es una persona regenerada. No puede arrepentirse porque no tiene el Espíritu Santo dentro de ella y necesita salvación. Puede ser una persona muy religiosa, puede ser una persona muy amable, muy agradable, pero la palabra de Dios dice que esta persona no debe de ser tratada como hermano o hermana en Cristo. ¿Cómo es que los cristianos tratan a la persona que no es creyente? Bueno, nosotros los amamos y les compartimos el Evangelio de Jesucristo. Esto no significa, padres de familia, que ustedes tienen que sacar de la casa a este hijo rebelde. Este hijo tiene algo en su corazón y ahora ya lo sabemos. Ya sabemos por qué este hijo es como es y por qué actúa como actúa. Este hijo necesita el Evangelio. Este hijo tiene que saber que no todo está bien entre él y Dios. Él necesita a Cristo. Y entonces oras por su salvación. Y entonces el pastor en ti empieza a orar por este hijo. Y entonces le pides a la congregación que ore por este hijo. Porque mucha gente se puede rendir. Pero nosotros no nos vamos a rendir al ver el corazón de esta persona. Aquí hay una oportunidad de clarificar un malentendido. Hay personas que piensan que son salvas porque ya oyeron el Evangelio, pero estas cosas nos revelan el verdadero corazón de estas personas. Y esa es la base bíblica. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Esta es la prescripción que Jesús nos da y que Pablo aplica a un conflicto, a una situación seria. Este es el mismo principio que encontramos en 1 Corintios 5, especialmente cuando es un pecado que afecta a toda la iglesia. Dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían.
Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Ahora, en esta escritura que hemos leído no se ven claramente los pasos que ya explicamos, pero tenemos que tomar en mente que los cristianos de Corintios tenían esta situación que había sucedido y podemos ver que aquí hay un problema que está sucediendo en la iglesia, y la conversación ya había sucedido entre ellos antes de que la epístola se hubiera escrito. Y por eso podemos reconstruir un poco la situación que está ocurriendo aquí. Y alguien le dio el reporte a Pablo de lo que estaba sucediendo. Así que podemos ver aquí que estos 3 pasos que Jesús había prescrito en Mateo 18 para lidiar con el pecado ya se habían llevado a cabo aquí con este hombre. Y este hombre no quiere arrepentirse, y algunos de los líderes de la iglesia no quieren lidiar con este asunto, sino que están ignorando el pecado. Entonces, Pablo Pablo está aplicando la gracia de Dios sobre esta persona. Entonces, Pablo escribe esta carta dirigida por el Espíritu Santo. Es algo difícil decirle a la iglesia que se muevan al paso 4, porque esta persona no quiere entender, y por eso Jesús dice: si este hombre se rehúsa a escuchar a la iglesia, tómenlo como un incrédulo y como un recolector de impuestos. Entonces Pablo dice en el verso 5: entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Y tú puedes decir: wow, esto no suena mucho como algo que Jesús diría. ¿Qué significa eso de que entréguenselo a Satanás? ¿Quién pertenece a Dios y quién pertenece a Satanás? Algunos han entendido que esta instrucción en el verso 5 es como una maldición que es puesta sobre este hombre. Pero no, hermanos, eso no es lo que está sucediendo aquí. Tenemos que comparar escritura con escritura para ver la interpretación correcta. En Mateo 18, en el paso final para lidiar con una persona que no se ha arrepentido, dice que esta persona no puede ser considerada como parte de la iglesia, no puede ser considerada como un hermano en Cristo. Los recolectores de impuestos y los no creyentes no eran parte de la iglesia. Entonces, vamos a usar este significado para interpretar el verso aquí, que es de lo que está hablando Pablo.
este hombre este hombre no pertenece a la iglesia, nunca ha sido parte de la iglesia. Entonces esta persona está en el reino de Satanás, como quien dice, donde va a estar por ahora, y esto es lo que significa esta expresión. Esta es una declaración muy seria y la iglesia, cuando hace eso, no es que se esté lavando las manos del problema, no es que esté diciendo ya, no tengo nada que ver con esta persona, lo estamos condenando al infierno. No, nada de eso. No es que vamos a expulsar a esta persona de la iglesia y mandarlo directo al infierno. No, hermanos. Este curso de acción es una prescripción para la salvación de este hombre. Dice la Biblia en el verso 5, dice, esta persona sea entregada a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Nosotros tenemos que preocuparnos por el alma de estas personas y tratar de alcanzarlas con el amor de Cristo. Vimos hoy el bautismo de esta pareja que hace poco solamente eran vecinos y ahora son miembros de la iglesia. Y alguien de la iglesia vio la necesidad de ellos y entonces empezamos a orar por ellos para que Dios pusiera esto en su corazón. Y ahora son nuestros hermanos. Entonces, nosotros como cristianos, eso es lo que hacemos. Oramos por los que no son salvos. Clamamos a Dios por la salvación de aquellos que nos interesan. Mandamos misioneros a explicarles la palabra. Esa es la actitud de una iglesia ante los que no conocen a Cristo, ante cualquiera que no está en la iglesia. Y muchas veces los cristianos no quieren ejercer la disciplina porque dicen, bueno, no queremos que esta persona se ofenda y se vaya. Pero no, hermanos, esa es nuestra carne. Porque Dios ya ha prescrito el curso de acción. Nosotros podemos pensar que si los tratamos como uno de nosotros, tarde o temprano los vamos a ganar. Pero ¿saben qué, hermanos? No es así. El Señor ha prescrito esto precisamente para que su corazón se vuelva al Señor. Y aquí podemos ver que no podemos lidiar de otra manera con el pecado, porque las formas del Señor son muy diferentes a las nuestras y nosotros no tenemos que dejarnos guiar por nuestro propio entendimiento. Sabemos que es algo difícil y sabemos que tal vez esto va a causar que ellos se vayan, pero esta es la forma que el Señor ha prescrito para restaurar a estas personas. Acuérdense, la meta es la salvación de esta persona. Satanás lo que quiere es que esta persona no sea salva.
Pero como el hijo pródigo, hermanos, ¿se acuerdan el hijo pródigo cuando andaba lejos de la casa de su padre? Él entendió la implicación, tristemente, hermanos, es que esta persona inmoral, si sigue en la iglesia hipócritamente, escondiendo su pecado, y nosotros seríamos culpables al ignorar su pecado y lo tenemos aquí en la iglesia como si fuera parte de nosotros, esta persona nunca se va a dar cuenta de la gravedad de su pecado y de la gravedad de lo que está haciendo. Hermanos, estos pasajes nos hablan de la soberanía de Dios y cómo el Señor tiene todas estas cosas en su lugar precisamente para que las personas regresen a Cristo. Para nosotros a veces no lo entendemos. Nosotros podemos pensar, yo tengo que tener a esta persona abrazada por todas partes y sujetada con mis brazos para que no se pierda. Pero no, hermanos. Muchas veces el Señor nos pide, déjalo ir, porque esto es necesario para su salvación. La sabiduría del hombre a veces piensan, esta persona se porta muy mal, pero todavía viene a la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? A veces esas personas que se portan muy mal y andan en pecado, pero todavía vienen a la iglesia, ese venir a la iglesia muchas veces es lo que los está evitando de realmente arrepentirse. Piensan que son cristianos y eso puede resultar en la destrucción de la familia. Una familia que tal vez podría estar prosperando en su andar con el Señor. Nosotros podemos pensar que este método es duro, pero hermanos, esto es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que no conocen de Cristo. Este es precisamente lo que el Señor nos habla. El Señor está hablando a sus hijos aquí. Hermanos y hermanas en Cristo, el Señor nos está advirtiendo que no quiere que nosotros causemos que uno de estos más pequeños caiga y tropiece. Nadie está más allá de la ayuda de Cristo. En la siguiente sección, del verso 21 al 25, va a enfatizar la importancia del perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Cuando estamos confrontando a alguien que ha pecado en contra de nosotros, tenemos que tener la actitud del buen pastor buscando restaurar y reconciliar. La meta es regresarnos a la comunión. Primero, vamos uno a uno en privado. Hablamos de ese pecado. Si no nos escucha, tomamos otros dos. Y si no escuchan, entonces la iglesia se involucra. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque este es el principio que Dios nos ha dado. Y si después del paso 1, paso 2, paso 3 no nos escucha, entonces oramos por esa persona. Y si esa persona se restaura, va a haber gran gozo y gran alegría por esta persona que ha sido restaurada a la comunión. Señor, gracias.
porque tenemos tu palabra, porque podemos confiar en tu palabra más de lo que confiamos en la psicología o en nuestro propio entendimiento. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que podamos estar en tu palabra sin comprometerla y ser compasivos, Señor, y brindar gracia y restauración a los que se han apartado. Señor, te damos gracias porque hay un camino, hay esperanza. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Dependemos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.